Hola, un saludo a todos los que se conectan a esta transmisión del tiempo. Los saluda Mateo García y en la mañana de este jueves nos encontramos con el senador David Luna, exministro de las TIC, y con quien vamos a conversar a propósito de un litigio que perdió el Estado colombiano ante un tribunal internacional, ante una instancia internacional contra la compañía española Telefónica. El presidente Gustavo Petro ha señalado durante las últimas semanas que el culpable de esta derrota ante esa instancia es el ahora senador David Luna, entonces ministro de las TIC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, durante se inició todo este proceso. Senador, buen día y gracias por estar con nosotros esta mañana en el tiempo. Mateo, muy buenos días para usted y para todos los lectores y seguidores del Tiempo. Un honor acompañarlo esta mañana. Muchas gracias. Bueno, senador, el presidente Gustavo Petro ha dicho durante las últimas semanas básicamente que usted es el culpable de que el Estado colombiano perdiera en esa instancia ante el CIADI, tiene un tribunal que está en España y al que Colombia está adscrito a propósito de los tratados de libre comercio. Pero, por ejemplo, ayer dice $500 millones nos cuesta el error del senador David Luna cuando era ministro. Antes de responder al presidente Gustavo Petro, quisiera que nos contara de qué se trata este caso con Telefónica. Al presidente Petro no le gusta la verdad. Al presidente Petro le gusta mentir permanentemente, porque él sabe que haciéndolo burdamente y hasta tontamente, pues logra influenciar a sus bodegueros y por ende a las redes sociales. Muy al estilo Hitler, distribuye una mentira para que se convierta en verdad. Y en este caso, pues el tema es tan sencillo que se cae de su peso las afirmaciones, que se cae de su peso las burdas mentiras. Por eso le he pedido rectificación y si no rectifica, iré ante los jueces para exigírselo ante una demanda por injuria. Mire usted, esto es un caso muy sencillo que nace en el año 94, cuando Colombia suscribe con los operadores de telefonía celular los contratos de prestación de servicio. Y en esos contratos se señala que cuando terminen debe la infraestructura retornar al Estado. Eso se llama reversión. Posteriormente, en esa época, se tramita una ley diciendo lo contrario y finalmente la Corte Constitucional dice en una sentencia, la Corte Constitucional, que sí debe haber reversión. Cuando yo estoy en el ministerio, la Procuraduría General de la Nación recomienda instaurar un tribunal de arbitramiento nacional, o sea, en Colombia, o sea, con árbitros colombianos y demandar tanto a Claro como a Telefónica. Ese tribunal de arbitramiento nacional falla y ese fallo pues conlleva una condena histórica a favor de Colombia, a favor de la nación. Condena a Claro a pagarle a Colombia 3.1 billones de pesos y condena a Telefónica a pagarle a Colombia 1.6 billones de pesos. Posteriormente, ante esa condena, ambas empresas demandan internacionalmente y Claro pierde internacionalmente, obligado a que los recursos ya pagados sigan en el erario público y Telefónica demanda internacionalmente y bajo esta administración, la del presidente Petro, pues el Tribunal Internacional le dice, no, no tiene por qué haber pagado, devuélvale Colombia esa plata. Entonces, lo que Petro trata de hacer es lo que siempre hace, distraer la atención para exculparse de sus propios fracasos. Fue bajo el gobierno Petro que el Tribunal Internacional le dice a Telefónica devuelva o reciba de vuelta los recursos. Eso es todo lo que sucede y por ende pues es todo probado y todo claro. Pero con una cosita adicional, el ex embajador de Portugal, nombrado por el gobierno Petro, hoy que en paz descanse, el doctor Bautista, testificó en el Tribunal Internacional en contra de los intereses de Colombia. Entonces,
que no venga acá el doctor Petro a darme clases de moral, porque claramente a quien poco le interesa que las cosas estén sucediendo así es él. Palabras más, palabras menos. Quien le habla dejó al país con 4.7 billones de pesos a favor y hoy en día pues están restando ese triunfo por la mala gestión del gobierno. Claro, es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro, por decirlo de alguna manera, no hizo bien su tarea en este litigio. Hace un año ya, recordemos, son casos similares, pero se destacó la gestión que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro en el caso de La Haya, con todo este litigio con Nicaragua, pero esta vez no hizo lo contrario y ante el CIADI perdimos esa suma. Es básicamente, según lo que usted dice, es toda la responsabilidad del gobierno nacional y no de David Luna, que salió del gobierno hace ya 6 años. Pues sí, Petro lo que trata es de buscar responsables para justificar sus derrotas, no solamente en esto, sino en muchas otras cosas. Yo lo que tengo que decir es que bajo mi administración, pues Colombia ganó 2 demandas que suman 4.7 billones de pesos. Ese es un triunfo jurídico nunca antes visto. Y bajo la administración del presidente Petro le ordenan a Colombia reintegrar 1.6 billones de pesos. Pero lo segundo, Colombia no está perdiendo un solo peso. Eso es muy importante dejarlo claro. Y lo tercero es que hay que pedirle al presidente Petro que estudie, que lea, que revise, porque no todo el mundo come cuento. Ni siquiera sus propios bodegueros han tenido la entereza de salir, salvo un par, a criticar esto porque saben perfectamente que se cae de su peso. El presidente Gustavo Petro, pues tras este fallo del CIADI, salió a cuestionar que Telefónica es una compañía española, esta instancia o este tribunal de árbitros tiene su sede en España y dijo que era necesario, de hecho le puso la tarea al ministro de Comercio de renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa para evitar que perdamos en esas instancias. Primero le pregunto, ¿usted cree que es posible renegociar esos tratados? Y esa es una razón o si es realmente un motivo para renegociar esos tratados que, según han advertido expertos, hacer esos procesos de renegociación puede ser una caja de Pandora que puede ser perjudicial para el país. Primero, Mateo, es importante señalar que CIADI es un mecanismo que tiene el Banco Mundial para resolver diferencias entre particulares y los estados. Y en ese sentido, es muy clave señalar que Colombia le gana el tribunal en CIADI a Claro y en este caso con Telefónica no sucede lo mismo. Entonces, este es un mecanismo donde el país permanentemente participa, entre otras razones porque pues los inversionistas muchas veces no firman contratos con el país, sino ven quién puede resolver imparcialmente la diferencia. Y en segundo lugar, pues el presidente Petro dice, pues bueno, salgámonos del tratado. Yo creo que eso es una equivocación muy al estilo de lo que está pasando con las visas inglesas o muy al estilo de lo que está pasando con el ICETEX o muy al estilo de lo que está pasando con los peajes. Patadas de abogado para quedar bien solamente con su, digamos, equipo o con las personas que lo respaldan. Me parece que los tratados internacionales pues son un negocio que hace el país con otro país y seguramente pues eso puede causar gravísimos daños en caso de que se pretenda renegociar. Ahora, hay que preguntarle, ahora que tanto lo ha dicho el presidente Petro, que quiere renegociar el TLC con los Estados Unidos, pues ¿qué le va a contestar el nuevo presidente Trump, quien acaba de aumentar los aranceles a México, quien acaba de aumentar los aranceles a Canadá? Acá hay que pensar un poquito menos en la política y más en el sentido común, porque finalmente nosotros vivimos de, en gran medida, las exportaciones a esos gobiernos. Así como rápidamente y para un resumen, ¿por qué sí ganamos con Claro y por qué con Telefónica no se logró? Bueno, en primer lugar ganamos con Claro porque creo que se adelantó una defensa sólida, una defensa
de país, una defensa donde claramente existían oportunidades y obviamente acciones importantes. En segundo lugar, porque seguramente el TLC con México y el TLC con España son distintos. El de Claro tiene que ver con el TLC con México y el de España con el TLC, y el de Telefónica con el TLC con España. El gobierno nacional, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, dice que solicita evidentemente que haya una nulidad de ese fallo, esperar al respecto, pero lo que yo sí, Mateo, no voy a permitir bajo ninguna circunstancia es que Petro coja a quienes él quiere de trompo de quitar y poner. Acá nosotros tenemos 27 años de experiencia en el servicio público, yo he transitado desde lo más bajo de la democracia en una junta de acción comunal, como representante, como concejal, como ministro, como viceministro, y lo que hicimos me hace sentir profundamente orgulloso porque sacamos adelante el nombre del país y la condena a favor de Colombia de la mejor manera. Entonces, o Petro rectifica o tendrá que verse conmigo en los tribunales porque no podemos seguir permitiendo que calumnie porque calumnie. Él lo único que busca siempre es excusar su incompetencia. Senador, le cambio rápidamente el tema. Estamos a 20 días de que se acabe este periodo legislativo. Se viene digamos que una maratón de reformas, por así decirlo, y varias pasan por la comisión en la que usted está, la comisión primera del Senado. Le pregunto primero, ¿cómo ve usted la reforma política que se iba a discutir este miércoles, pero finalmente no hubo quórum y ya queda un poco ahí contra las cuerdas porque debe superar sus dos debates restantes antes del 16 de julio, se hunde por falta de trámite? ¿A usted le gusta esta reforma política que impulsa el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo? Yo creo que la política en Colombia necesita cambios y ajustes y los buenos son bienvenidos. Sin embargo, a mí no me gusta para nada que hayan incluido, no un mico, un orangután, para acabar con los grupos significativos de ciudadanos. Eso significa que quien quiere participar a través de la recolección de firmas, después del año 27, no lo va a poder hacer. Eso es como no permitir los nuevos liderazgos o las personas que quieren participar en política que no pertenecen a partidos políticos. Y yo creo que hay que abrir todo lo contrario la democracia para que los que sientan pueden aportar y nunca han estado en política lo puedan hacer. Esa reforma tiene, como dice usted, contados los días, pero cualquier cosa puede pasar evidentemente. Y también se está moviendo, no hace parte de su comisión, pero eventualmente le llegaría en plenaria. Se está moviendo una reforma tributaria, la reforma tributaria que se presentó hace unos meses, que busca tapar el hueco de 12 billones de pesos en el presupuesto del 2025. ¿Cree que hay ambiente en el Senado? Recordemos que las dos comisiones de Senado, las económicas, fueron las claves para hundir el presupuesto y obligar a que el gobierno lo tenga que emitir vía decreto. ¿Pero usted cree que hay ambiente en el Senado para que se tramite una reforma tributaria en medio de esta crisis fiscal del país, donde realmente los colombianos no podrían recibir más impuestos? Porque ha sido un poco el mensaje desde Senado, que no es momento de darles más impuestos a los colombianos, sino de apretar un poco el funcionamiento del Estado. Oiga, Mateo, yo le pediría en este caso a los congresistas que salgan a la calle, que recorran los municipios, que recorran los barrios. La billetera de la gente no está alcanzando, no hay cómo llenar la nevera, no hay cómo pagar los servicios públicos y quieren clavarles más impuestos. Me parece totalmente inconveniente para la economía familiar y me parece inconveniente para la economía nacional. Pero más aún, el gobierno tuvo el más bajo recaudo de los últimos años, tiene la más baja ejecución. La pregunta es: ¿para qué quieren más plata? Yo haría una pregunta inversa: ¿dónde está la plata que no se está ejecutando? ¿Dónde está la plata para pagar los créditos del ICETEX? ¿Dónde está la plata para pagar los subsidios de la energía en el Caribe colombiano, en la costa colombiana? ¿Dónde está la plata para los subsidios del gas licuado en Nariño? Hombre, acá la plata no se puede destinar a la politiquería, acá la plata se tiene que destinar para resolverle los problemas a los colombianos y por ende yo anuncio mi voto negativo en contra de esa reforma tributaria.
Senador, para terminar, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de Colombia, del país y sobre todo a propósito de la administración del presidente Gustavo Petro en esta recta final del año? A mí no me interesa que a ningún presidente le vaya bien. Si a los presidentes le va bien, al país le va bien. Yo lo dije desde el día cero, Mateo, hago oposición, no hago daño. Yo he votado proyectos del gobierno, pero yo creo que el principal daño que está causando Petro es su forma de gobernar, utilizar las mentiras para alimentar la confrontación en las redes sociales, para alimentar que un poco de personas que están siendo pagas con recursos del Estado golpeen la honra y el buen nombre de los ciudadanos que pensamos distinto al presidente. En segundo lugar, la seguridad. Evidentemente, en las zonas más apartadas, pero ya también en las ciudades, hay gran preocupación por el control territorial a mano de los grupos al margen de la ley. Y en tercer lugar, la economía familiar. La plata no está alcanzando y poner más impuestos puede ser un tiro en el pie. Senador, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por supuesto seguiremos muy pendientes del transcurso de esta noticia del CIADI y de toda esta polémica de Telefónica, pero también de lo que se viene en el Congreso de la República estas próximas semanas. No, muchas gracias a usted, Mateo, a todos sus seguidores y lectores. Un honor haberlo podido acompañar en la mañana de hoy. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Por lo pronto los invitamos para que sigan conectados a través del tiempo.com.